Vamos a ver la otoscopía, la exploración y su procedimiento. La otoscopía es la técnica en la que el médico observa el interior del oído mediante un instrumento denominado el otoscopio. Este va a ser introducido en la parte externa y media del oído para observar primero el canal auditivo y finalmente la membrana timpánica. Para nosotros hacer una correcta otoscopía, nosotros necesitamos saber cuál es la anatomía normal del oído. Entonces tenemos primero la anatomía del oído externo, el cual se va a dividir en dos partes. Primero, el pabellón auricular. Esta es una estructura cartilaginosa que va a constar de una serie de relieves, el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. La segunda parte va a ser el conducto auditivo externo. Esta es una estructura cilíndrica que en su tercio externo va a estar formado por una parte fibrocartilaginosa y los dos tercios internos van a estar formados por una parte ósea. La dirección es hacia atrás y hacia adelante. Este va a medir más o menos 2.5 centímetros de longitud y de 5 a 9 milímetros de diámetro. Esto es importante saberlo en el momento de nosotros introducir el otoscopio. Después tenemos la anatomía del oído medio, en el cual vamos a encontrar la membrana timpánica. La membrana timpánica va a separar el oído externo del interno, en el cual podremos más atención al momento de la otoscopía. Las partes son la pars tensa y la pars flácida. La pars tensa va a estar ocupando 2/3 de la membrana, mientras que la pars flácida va a estar ocupando el 1/3 superior de la membrana timpánica. En la anatomía del oído medio tenemos que este se va a encontrar entre el oído interno y el externo. Se encuentra revestido por una mucosa respiratoria. En su interior se va a encontrar la cadena osicular, que va a estar formada por los 3 huesecillos del oído medio. Va a ser el martillo, el yunque y el estribo. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la otoscopía? Las indicaciones principalmente van a ser la exploración del conducto activo externo y de la membrana timpánica. Esto en busca de cualquier alteración que pueda estar dándose allí. Ya puede ser una secreción purulenta, en busca de tapones de cerumen, en busca de cuerpos extraños o alteraciones de la membrana timpánica. Las contraindicaciones de estas van a ser una agenesia del conducto auditivo externo y una otitis externa que causa dolor al introducir el otoscopio. El material para una otoscopía necesitamos principalmente el otoscopio, que es el instrumento que va a emitir un haz de luz, que es el que nos ayuda a visualizar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. También en algunos casos se le puede poner un sistema neumático de Ziegler para poder aplicar una presión a la membrana timpánica y darnos cuenta de si ésta está inflamada por el movimiento que ésta va a tener al momento de aplicar la presión. Para el procedimiento se realiza una conversación primero médico-paciente en donde se va a explicar el procedimiento del paciente. Se verifica el otoscopio, que tenga un buen funcionamiento, que tenga pilas. Se va a ver también el espéculo que sea el indicado para la edad del paciente y el tamaño del conducto auditivo externo. Y también después se va a introducir cuidadosamente el otoscopio y se va a observar la membrana timpánica. Pero antes de esto se va a observar en el transcurso del otoscopio el conducto auditivo externo. Hay que tener en cuenta que la técnica es diferente para adultos y niños por la posición anatómica del oído. En los adultos, la corrección del conducto auditivo externo se le hace mediante una tracción hacia arriba del pabellón auricular, mientras que en los niños se le hace una tracción hacia atrás y hacia abajo del conducto auditivo del pabellón auricular. Importante antes de esto también es la visualización. En la visualización vamos a comenzar nosotros por una inspección del conducto auditivo externo. Esto porque nos puede dar algunas patologías. Por ejemplo, podemos ver un herpes óptico. Esto es un dato de interés. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos vértigo, que sería el caso, cuando nosotros sospechamos de un síndrome de Ramsay-Hunt, por ejemplo. Este va a tener acompañado de una parálisis facial periférica, va a ser una lesión muy dolorosa. Se presenta normalmente en pacientes mayores de 65 años o inmunodeprimidos y puede haber una afectación de la rama facial temporoauricular. Después vamos a visualizar el conducto auditivo externo. En busca de cuerpos extraños, de cerumen, de secreciones o de hematomas.
así también de signos de inflamación. Un ejemplo claro es el tapón de cerumen. En este el paciente va a referir primero una hipoacusia de transmisión, puede referir acúfenos, autofonía, es decir, que el paciente se escucha más alto de lo normal, o sea, la percepción de su propia voz. Nosotros podemos ver tapones de cerumen tanto amarillentos versus marronáceos, y también puede haber una obstrucción total y parcial, y esto también nos va a dar una sugestiva clínica. Otra patología del conducto auditivo externo es, por ejemplo, un tapón epidérmico, en los cuales se va a ver una masa blanca en el conducto auditivo externo. Esta puede ocasionar cierta destrucción de la pared del conducto auditivo externo y proporcionar o como clínica darnos una hipoacusia de transmisión, un olor fétido, un curetelaje y una descamación. Podemos también tener una otitis externa difusa aguda, que va a estar caracterizada por un enrojecimiento en el conducto auditivo externo. Esto nos va a dar otodinia, el signo del trago positivo, que es cuando al apretar el trago hay dolor, edema y hiperemia del conducto auditivo externo. Pueden incluso haber pequeñas vesículas, y este va a estar asociado a verano por el uso de piscinas. Este también es conocido como la otitis del nadador. Visto ya el conducto auditivo externo, nosotros vamos a llegar hacia la membrana timpánica, en la cual nosotros tenemos que comprobar que haya una integridad ovoidea y una coloración nacarada semitransparente, que sería lo normal. Tenemos que observar principalmente algunas estructuras. El primero sería el triángulo luminoso, que va a estar localizado en la pars tensa con una base anterosuperior. Como ya les hablé, la pars tensa va a ser de 4/5 a 2/3 inferiores, mientras la pars flácida de 1/5 a 1/3 superior. Debemos visualizar el mango del martillo y la apófisis corta del martillo. Aquí podríamos ver el mango del martillo y acá la apófisis corta del martillo. Debemos visualizar el ombligo y el ánulus, que son partes normales de una membrana timpánica sana. En la patología del tímpano podemos tener principalmente una meningitis crónica granular, que se va a tener como dato clínico destacado prurito, otorrea, hipoacusia, granulación sobre membrana timpánica, y esta va a ser secundaria a una otitis media o una otitis externa. Podemos tener una otitis media supurativa, en la que nosotros ya podemos ver a través de la membrana timpánica, afectación de la membrana timpánica. Esta va a ser típica de la infancia en los niños con fenotipos alérgicos. Va a estar dada por una alteración de la trompa de Eustaquio y una retención de moco, y esta suele ser asintomática, aunque puede haber audición apagada, sensación de plenitud, que puede ser un síntoma que nos puede estar dando, por ejemplo, el síndrome de Meniere, y en la cual por medio de la otoscopía nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial. Puede haber burbujas y líquido tras del tímpano, y el tratamiento es con antibióticos o con drenaje.